Y el gobierno del presidente Nayib Bukele realiza inversiones millonarias para intervenir la infraestructura vial en el territorio y llevar desarrollo a todos los rincones. De manera oportuna y en corto tiempo, el gobierno ha logrado intervenir la infraestructura vial, una inversión que beneficiará a la población más vulnerable al llevar desarrollo a zonas que durante décadas estuvieron abandonadas. Tal es el caso del oriente del país, una zona en la que se realiza una inversión histórica con la construcción del periférico Gerardo Barrios y otras obras viales complementarias para mejorar la movilidad y garantizar la conectividad. En el gobierno del presidente Bukele estamos realizando la inversión en infraestructura vial más grande de la historia para el oriente del país. Estamos construyendo una nueva carretera de 17 kilómetros que complementará al periférico Gerardo Barrios. Esta nueva carretera incluye un moderno sistema de drenaje que se diseñó con el gobierno de Japón, aseguró el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. A esto se suma que el gobierno ya adjudicó un proyecto de ampliación en los carriles en la carretera que contempla construir hombros y una ciclovía de 50 kilómetros en Morazán desde el kilómetro 18 hacia Perquín. Con la construcción del periférico Gerardo Barrios se permitirá la circulación de al menos 20.000 vehículos y tendrá una inversión aproximada de $160 millones. Para el gobierno del presidente Bukele, el desarrollo del país es una prioridad, por lo que para el año 2022 se proyecta la ejecución de un presupuesto de alrededor de $220 millones en inversión pública, con lo que se podrá intervenir las principales vías en todo el país, reduciendo así los desplazamientos y dinamizando la economía que continúa rumbo a la recuperación. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, se encuentra verificando medidas de bioseguridad. Vamos a escuchar sus declaraciones. Es necesario en función de los números y los contagios del COVID, que afortunadamente en este momento están a la baja gracias al esfuerzo de todo el gobierno, gracias al compromiso de la población, y por eso reiteramos este llamado que nos parece muy importante en este momento de seguir con estas medidas para poder controlar la enfermedad. Aquellos que incumplan las medidas de bioseguridad, ¿qué se les va a colocar? ¿Sanciones, multas o Bueno, en este momento hay un decreto en vigencia que prohíbe los hacinamientos, que prohíbe las aglomeraciones. Ese es un decreto que entiendo tiene contempladas algún tipo de sanciones. Para nosotros lo más importante en este caso es poder controlar la cantidad de personas en las unidades. Tenemos una multa en la ley de transporte terrestre relacionada con el hacinamiento en unidades, la sobresaturación de unidades que tiene que ver con la seguridad vial. Es la multa que más hemos estado aplicando. A la fecha, en lo que va del año, tenemos más de 18.500 multas aplicadas al sector. Dentro de esta, pues la porción que corresponde a la sobresaturación de unidades la vamos a seguir aplicando, y vamos a insistir pues en este llamado a toda la población de que no bajemos la guardia y sigamos con las medidas. ¿Qué puntos han sido los estratégicos para verificar estas medidas y cuánto equipo está desplegado en todo el territorio? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 100 personas diariamente entre policías, inspectores y gestores que se dedican a este tipo de medidas de manera dedicada. Creo que en el sector transporte la medida principal que ha contribuido a que el transporte colectivo no se convierta en un foco de contagio de la enfermedad ha sido el uso y la adopción que las personas han tenido de la mascarilla. Consideramos, y hay bastante ya documentación científica sobre la materia que indica que en el transporte colectivo el tema principal tiene que ver con la mascarilla. Insistimos en la población que utiliza el transporte todos los días, que somos pues la mayoría de salvadoreños, a que sigamos con esta medida que es quizás la principal, y que no olvidemos tampoco la importancia de tener las unidades ventiladas y evitar en la medida de lo posible abordar unidades que vayan sobresaturadas. Gracias. Ahí estábamos escuchando las declaraciones del viceministro de Transporte, Saúl Castelar. Se encuentra ubicado sobre la carretera panamericana a la altura de Las Delicias, este lugar donde se están verificando las medidas en el transporte colectivo. Recordemos que cuando ingresamos a una unidad del transporte colectivo también depende de nosotros cuidarnos.
porque se está tratando que estas unidades respeten la cantidad de pasajeros que llevan, pero también recuerde usted llevar la mascarilla cuando vaya a viajar, ya sea en un bus o en un microbús. Las autoridades se encuentran a diario realizando estas verificaciones en distintos puntos del país para que las unidades del transporte colectivo siempre estén cumpliendo con las medidas. Llegamos a las 6 de la mañana con 10 minutos. Vamos a escuchar ahora al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Acompañando al Ministerio de Salud en diferentes actividades, principalmente para monitorear en diferentes paradas, terminales de buses y diferentes unidades del transporte público que se estén cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Es importante mencionar que hemos tenido una leve reducción de los casos de COVID-19, como lo anunciaba ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, es decir, parece que luego de tener una tercera ola de casos de COVID-19, pues ahora hemos visto una reducción significativa y esto implica que tenemos que redoblar todavía esfuerzos para no tener una cuarta ola. Entonces tenemos que tratar de garantizar que se estén cumpliendo todas esas medidas de bioseguridad para proteger a la población, como el uso de mascarilla, alcohol gel, distanciamiento social al abordar cada una de las unidades del transporte público, recomendarle también a la población de no comer adentro de las unidades y de guardar el distanciamiento al abordar cada una de ellas, además de evitar las aglomeraciones adentro de las unidades de transporte público, que es uno de los principales factores y problemas que hemos visto actualmente. Y no solo en este momento de la pandemia, sino que es un problema histórico que ha estado en el transporte público. Entonces, por eso hemos estado identificando que se estén cumpliendo todas estas medidas para poder proteger al pueblo salvadoreño, que al final es lo más importante sobre todas las cosas. De hecho, hemos colocado diferentes infracciones de tránsito debido a aglomeración que hemos visto en unidades en diferentes sectores y en diferentes paradas de buses, donde nosotros, con los inspectores de tránsito, con la Policía Nacional Civil, pues hemos estado monitoreando y garantizando que se cumplan las leyes de tránsito que permiten hasta tener un porcentaje de personas paradas, que sería un 15% con respecto a la capacidad de la unidad del transporte público. Entonces, vamos a seguir monitoreando, vamos a seguir redoblando esfuerzos y teniendo controles en diferentes sectores para poder proteger la vida de todos los salvadoreños. Con respecto a los accidentes de tránsito, pues si nosotros comparamos los datos del año 2020, del año 2021 versus el año 2019, pues tenemos una reducción de cerca de un 5% de los accidentes viales en diferentes carreteras. Y tenemos una reducción de un 2% con respecto a las personas que han fallecido por un accidente de tránsito. Y eso es a pesar de que hemos tenido un incremento del parque vehicular de un poco más del 8%. Es decir, si comparamos la cantidad de vehículos que estaban circulando en el año 2019 versus la cantidad de vehículos que estaban circulando al día de hoy, pues tenemos 8% más de vehículos y tenemos menos accidentes de tránsito. Entonces, se puede decir que es un logro. Obviamente sabemos que no es suficiente, tenemos que seguir trabajando en señalización vial de las carreteras, en iluminación, tenemos que seguir trabajando para que se cumplan todas las leyes de tránsito, tener leyes más fuertes que puedan garantizar que todos estén cumpliendo todas las medidas que dispone la ley de acuerdo a las medidas de seguridad vial, ¿verdad? De hecho, hay en la Asamblea Legislativa una serie de reformas que se han enviado para poder garantizar que se cumplan las leyes de tránsito y proteger la vida de los salvadoreños. Una de ellas, por ejemplo, es poder tener todo el sistema de fotomultas para poder colocar las diferentes... Ahí estábamos escuchando al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, respecto a esta verificación que se está realizando en las unidades del transporte colectivo. También mencionaba la disminución de casos y de letalidad en cuanto al COVID-19 que ya reportaba el presidente a través de sus redes sociales. Recuerde siempre mantener el distanciamiento social en las unidades de transporte colectivo, use su mascarilla y alcohol gel.